Ok, entonces hoy vamos a ver la división de números complejos. Entonces aquí, bueno, este es un formato limpio. Voy a usar el mismo formato que ya tenemos de la tarea, donde ya están todos los para tics, para los símbolos matemáticos, todos los datos aquí el formato que estamos usando ahora. Entonces voy a cambiar estos dos rengloncitos y aquí agrego ya todos los paquetes que vamos a necesitar para este tema. Le voy a poner compilar automático para que lo podamos ir viendo. Entonces ahí le voy a cambiar el título para que se vea. Entonces sería división de números complejos. Completo. ¿Sí? Aquí le voy a poner mi correo. Marco. Entonces, para ver la división de los números complejos, primero voy a definir qué es el conjugado de un número complejo. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué son los conjugados, porque lo vamos a aplicar a la división. Entonces, el conjugado de un número complejo, aquí los tengo, ¿sí? Tengo un número complejo, aquí en este caso es menos 4 más 5i. Su conjugado es el reflejo con respecto al eje real. Aquí está el reflejo, ¿sí? Su reflejo, si ven, nada más cambia de signo la parte imaginaria. Aquí tengo otros dos números complejos. Este número complejo está en el eje imaginario, entonces ese número complejo lo representaríamos simplemente como i, o 0 más i, como lo podemos decir, ¿sí? 0 más i es lo mismo. Este número es i. Su conjugado sería menos i o 0 menos i. Entonces nada más cambia de signo la parte imaginaria. Este número es 2 más 2i, su conjugado es 2 menos 2i. Si ven, siempre se reflejan con respecto al eje real. Este número real, que es 7, sin parte imaginaria, su conjugado es el mismo, ¿sí? Entonces, a estos números se les llama reales y repetidos, y a todos los demás se les llama complejos conjugados, ¿ok? Entonces, vamos a definirlo aquí. Entonces, dado un número complejo, vamos a ponerle a igual a x1 más y1 en los complejos. Entonces, dado un número complejo, aquí está que es complejo, nada más ahí quiere decir que es complejo, le puede poner un coma, su conjugado es representado por otro número complejo que está reflejado en el eje real, ¿sí? Entonces, ese otro número complejo se representa como de la siguiente forma. Entonces, déjenme pongo aquí todo para que lo vayan viendo. Entonces, un número complejo de cualquier notación, su conjugado es el número complejo que está reflejado en el eje real, ¿sí? Que es lo que vimos aquí en la gráfica. El número complejo de este es este. El conjugado, perdón, de este es este. El conjugado de este. Entonces, estos dos son conjugados, estos dos son conjugados, estos dos son conjugados, estos también, pero como son reales, también se les conoce como reales y repetidos, ¿sí? Entonces,
vamos a poner aquí, entonces la representación o la notación de los números conjugados es así. Entonces se pone, sí, voy a ponerlos en silencio. Entonces aquí vamos a poner A conjugado, se puede representar como con una estrella, que este es el caso general cuando veamos matrices y vectores, normalmente se pone con A estrella, ¿sí? Y si lo pongo para números escalares, normalmente se pone nada más una barra arriba, ¿sí? Que es un overline A. Esa es la notación, es el símbolo del conjugado. Puede ser así o así. Este es el más general, el de la estrella, que es para matrices y vectores. Y aquí sería x1 menos y1. y1 de i. ¿Sí? Entonces quiere decir que el conjugado, si lo ven aquí ahorita que se compile, es simplemente cambiar el signo, acá me faltó la i, cambiar el signo de la parte imaginaria. Eso es matemáticamente la operación que vamos a hacer, ¿sí? Y ese es el número conjugado, eso es todo, ¿sí? Y aquí, como les decía, estos son varios ejemplos. Tenemos menos 4 más 5i, menos 4 menos 5i. Y menos i. 2 más 2i, 2 menos 2i. 7 y 7. ¿Sí? Entonces, recuerde que todo número real se refleja en sí mismo con respecto al eje real. Por lo tanto, el conjugado número es el mismo número. ¿Sí? Entonces, cuando tengan números reales, ahí pues el conjugado sigue siendo el mismo, no hay que hacer ninguna operación. ¿Sí? Eso ahí nada más se lo pongo como una nota para que se acuerden que a los números reales no le vamos a hacer nada. Entonces aquí le voy a poner como nota case boldface note. Entonces ahí está como una nota, nada más para que recuerden que el conjugado de un número real es el mismo. ¿Sí? Y ahora vamos a aplicarlo. Entonces esto es súper simple, ¿sí? Que es un conjugado. Para utilizarlo, vamos a utilizarlo en la división de números complejos. Entonces, la primera parte que vamos a ver es cómo sacar la inversa de la unidad imaginaria, que es la que más hemos estudiado. La inversa de la unidad imaginaria, que representado como una ecuación, se representa así. Pequeña ecuación sería 1 entre i. Le pongo una fracción de 1 sobre i. Entonces, esto es lo que vamos a iniciar. Primero vamos a calcular, ahorita se compila bien. ¿Sí? Esta es la inversa de la unidad imaginaria que le estoy poniendo aquí. Inversa de la unidad imaginaria. 1 entre i. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, para poder simplificar, tenemos que utilizar el conjugado. Es la única forma, ¿sí? Para simplificar este tipo de números complejos, donde tenemos una i en el denominador. ¿Sí? Ese es el problema, porque aquí no puedo separarlo. Si les digo, conviertan esto a parte real y parte imaginaria, ¿cómo lo hacemos? No se puede, o sea, tendrían que hacer la división en Excel con el comando, ¿sí? Pero eso lo vemos mañana. Entonces, primero vamos a hacerlo con este método, ¿sí? Sin ninguna función de Excel ni de MATLAB. Entonces, para poderlo hacer, para poder simplificar y obtener las componentes real e imaginaria de esta división, es necesario
usar el conjugado del denominador. Solamente vamos a usar el conjugado del denominador. ¿Sí? Entonces vamos a separar esto en numerador y denominador. Entonces voy a poner esto aquí otra vez. Entonces esto es igual a una fracción otra vez. Voy a poner n, numerador, denominador. Ahorita aparece. Entonces ahora aquí lo separé. N es el numerador y D es el denominador. Y necesito el conjugado del denominador. Entonces aquí lo que nos está diciendo esto que D, el denominador es I, y el conjugado, o sea, el overline de D, ¿cuál sería el conjugado de I? Ya lo tenemos acá. Aquí tengo I, o que se puede representar como 0 más I. Su conjugado es menos I. ¿Sí? Entonces, este es el conjugado que vamos a utilizar. Menos I. Entonces, lo primero que nos pide es hacer eso, separar el numerador y denominador. Ahora, del denominador calculo su conjugado, que es nada más cambiarle el signo a la parte imaginaria. El siguiente paso, ahora multiplicamos el numerador y denominador por el conjugado del denominador. El conjugado, ¿sí? El que acabamos de obtener. Entonces, quiere decir que ahora voy a usar esto otra vez. Entonces, aquí voy a poner D overline, D, y otra vez aquí, overline, D. ¿Sí? Vamos a hacer esta operación. Entonces, dejen un cambio aquí. Aquí voy a poner por menos I, por menos I. Esto ya lo quito. Entonces, este es el procedimiento para eliminar los números complejos de abajo. Entonces, usamos el conjugado arriba y abajo. Lo multiplico por el numerador y por el denominador. ¿Sí? Aquí le pueden poner si quieren paréntesis para que no se confundan con que sea una misma palabra o letra. Voy a poner D por D overline. Así. ¿Sí? Numerador por denominador conjugado. Denominador por denominador conjugado. ¿Sí? Entonces me queda esto. Hay que simplificar esa multiplicación del denominador y el numerador. Entonces arriba que me queda nada más menos i. Ya lo puedo simplificar aquí, menos i. Y abajo que nos queda menos i cuadrada. Menos i cuadrada. Y aquí lo más importante es aquí desaparece la i cuadrada. ¿Por qué? Sabemos que i cuadrada vale menos 1. ¿Dónde sabemos? Aquí lo pongo. Sabemos que i cuadrada, eso es i cuadrada, es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces aquí ya no van a aparecer. Por lo tanto, desaparece la parte imaginaria del denominador, que es lo que se busca. ¿Sí? Es lo que siempre tenemos que hacer, desaparecer la parte imaginaria del denominador para que quede simplemente puro real y separarlo en dos partes. ¿Sí? Porque las fracciones no las podemos separar por el denominador, se separan por el numerador. Entonces, al sustituir esto, lo voy a poner aquí. Entonces, ahora sustituyo la i cuadrada, lo voy a poner aquí como menos 1. Y si simplifico esto, ahorita pasa a menos 1. Esto simplificándolo, aquí abajo me queda 1 positivo. Entonces, ya simplificado me queda menos i. Y este es el resultado. Quiere decir que la inversa de i es igual a menos i. Nada más.
¿sí? La parte real es 0 y la parte imaginaria es menos 1. ¿Ok? Y esa es la inversa de i. O sea, si siempre que tengan la inversa de i o una i en el denominador, la pueden pasar arriba con signo negativo. Eso es lo que tienen que aprender, lo van a necesitar en todas sus materias que lleven números complejos, ¿sí? En electricidad, magnetismo, en mecánica, en control, ahí, bueno, en todas las materias van a usar números complejos y necesitan recordar esto. ¿Qué pasa cuando una i o una j está abajo? La paso para arriba, negativo. ¿Sí? Y eso es todo. Entonces vamos a ver ahora cómo sería para un número complejo normal. Entonces ahora ya vamos a usarlo para la división. No, sección. La división de números complejos. ¿Sí? Entonces vamos ahora a tener dos números complejos. Ya no nada más es 1 e i. Entonces dados dos números complejos. Vamos a representarlos como a igual a x1 más y1i, b igual a x2 más y2, acá les voy a poner, más y2 de i, y para decir que son complejos nomás le pongo aquí que están, perdón, es in c. Ahí lo único que estoy diciendo que estos dos números son complejos. ¿Ok? Y2, aquí me faltó un subíndice. Y subíndice 2 y números complejos. ¿Cómo obtener la división? Entonces vamos a ver cómo vamos a obtener la división. Tenemos frac y tengo a sobre b. Entonces esa es la operación que vamos a ver. ¿Cómo dividir a entre b? Esto va a quedar en la siguiente página. No se ha compilado. Ah, me falta la ecuación. Esto lo paso acá. Ya está. Vamos a hacer esta división. ¿Sí? Entonces para hacer esta división nos queda, vamos a empezar igual definiéndolo. Sería el número complejo a entre el número complejo b. ¿Sí? Entonces, hacer la división en los números complejos quiere decir que tengo que separar esta operación en una parte real y en una parte imaginaria. Y eso ya sería el resultado. Pero aquí no lo podemos hacer, ¿sí? Solamente con las funciones de Excel o de MATLAB. Entonces, para poder hacerlo a mano, ustedes tienen que aprender ese método, es utilizar el denominador. Exactamente el mismo procedimiento que usamos ahorita para la inversa imaginaria, vamos a usarlo aquí. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, utilizamos el denominador, el conjugado del denominador y lo multiplicamos arriba y abajo, ¿sí? En el numerador y el denominador original, ¿sí? Entonces quiere decir que tengo que definir el conjugado del denominador, que en este caso es b. Entonces voy a poner aquí quién es el denominador conjugado. Entonces primero vamos a poner overline b, el conjugado del denominador aquí va a ser igual a la resta de estos dos. ¿Sí? Acuérdense, nada más cambia de signo la parte imaginaria. Acá está quedando. Entonces tenemos esta división. Primero tengo que obtener el denominador conjugado. Y ahora este conjugado lo voy a multiplicar por estos dos, arriba y abajo.
pero no se afectan, ¿sí? Queda la misma división. Entonces tenemos otra vez A sobre B es igual, ahora aquí voy a poner otra vez fracción de A sobre B, pero ahora aquí le voy a poner por el conjugado overline de B, y acá también por el overline de B. Pues ahorita van, déjenlo, voy escribiendo y luego, pues eso es lo que hay que hacer, multiplicar de la división, multiplicamos arriba y abajo por el mismo conjugado. Esto es lo que, por eso no afecta la división, ¿sí? Estoy multiplicando ahí arriba y abajo por lo mismo. Ahora aquí voy a poner el conjugado, entonces ahora esto lo voy a multiplicar por el conjugado, paréntesis, y acá igual, multiplicamos el de abajo por el conjugado, entonces copiamos el conjugado, aquí y aquí. Y aquí ahora vamos a agregar el conjugado. ¿Ok? Entonces, ahora aquí lo que pasa es que abajo tenemos un producto que es muy conocido en álgebra que se conoce como binomios conjugados, ¿sí? Donde podemos observar que el nuevo denominador es un producto de dos binomios conocido como binomios conjugados. Vortex, vortex, binomios conjugados, ¿sí? Quiere decir que estoy sumando dos números por la por la resta. La suma de dos números por la resta de esos mismos dos números. Arriba no son binomios conjugados, porque este no es el conjugado de esto, ¿sí? Son simplemente dos binomios. Y lo vamos a multiplicar como la multiplicación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los binomios conjugados, que es el denominador. Y el producto de dos binomios conjugados resulta en una diferencia de cuadrados, ¿sí? Pero cuando son complejos cambia a suma, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí si yo multiplico este por este, hay unos procedimientos que ustedes ven en álgebra, cómo se multiplican dos binomios conjugados, siempre les da una diferencia de cuadrados, pero como va a aparecer ahorita, vamos a ver que aparece la y cuadrada, va a cambiar de signo. Y va a ser, en vez de una diferencia de cuadrados, va a ser una suma de cuadrados, ¿sí? Entonces, el procedimiento ahora vamos a volverlo a escribir aquí, pero ahora voy a separarlo. Nada más voy a tomar el denominador para que vean qué es lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces voy a poner otra ecuación. Entonces sería B, overline B. Entonces el denominador por su conjugado, ahorita aparece aquí, esta sería igual a los binomios conjugados que tenemos el denominador, son estos dos. Entonces, acuérdense, estos se llaman binomios conjugados porque son los mismos dos números que se suman y se restan, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta multiplicación, lo tenemos que hacer igual que antes. Y ahorita lo simplificamos para que vean a qué se simplifica siempre esta multiplicación. Hay que multiplicar parte real por parte real por parte imaginaria, y luego parte imaginaria por parte real y parte imaginaria por parte imaginaria, ¿sí? Hay que hacer esas cuatro multiplicaciones. Pero va a quedar solo dos términos, siempre quedan dos términos.
cuando son binomios conjugados. Entonces, hacemos esas 4 multiplicaciones. Entonces, déjenlo, vuelvo a escribir aquí abajo. Y quitamos esto. Entonces, al ir multiplicando estos dos términos, primero multiplicamos real por real. X2 por X2. Entonces nos queda X2 al cuadrado. ¿Sí? Por eso quedaba una suma de cuadrados, lo que nos debe dar. ¿Sí? Aquí tenemos el primer cuadrado del primero. Y luego multiplico el real por el imaginario. Más por menos, menos. Nos queda X2, X2, Y2, minúscula, Y2, Y. ¿Sí? Y ese es el segundo término. Real por imaginario. Y ahora multiplicamos imaginario por real y los ordeno. ¿Sí? Aquí me faltó el subíndice. Entonces, el siguiente término sería positivo. Es imaginario por real. X2, Y2. X, perdón, X2, Y2, Y. ¿Sí? Multipliqué ahora el imaginario por el real, pero acomodamos siempre la X, siempre se ordenan de forma alfabética, entonces aquí aparece la X, luego la Y y luego la Y, que es la que representa que es imaginario. Y el último multiplicación es imaginario por imaginario. Queda más por menos, menos, y nos queda Y2 al cuadrado por Y cuadrada. Y ahora aquí podemos notar que estos dos términos son exactamente el mismo, pero de signo opuesto. ¿Sí? Estos dos. Estos dos términos los vamos a eliminar porque son el mismo término, pero con signos opuestos, se cancelan. Y luego esta diferencia de cuadrados, como tengo una y cuadrada, la y cuadrada es menos 1, entonces va a cambiar a suma de cuadrados. ¿Sí? Y es lo que vamos a simplificar y nada más nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada. Y es todo lo que queda. ¿Sí? Entonces, al simplificar esto, voy a escribirlo otra vez en otra ecuación. Entonces, todo esto nada más nos queda x cuadrada más y cuadrada. Ahorita se aparece y ya está la multiplicación. ¿Sí? Siempre que multiplican dos binomios conjugados de números complejos, nos da la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Nada más. Suma, siempre queda positivo. ¿Sí? Entonces este número siempre debe ser positivo y aparte debe ser un número real. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a poner es que P overland B ya no debe existir ninguna parte imaginaria, entonces este está en R. Quiere decir que este número es puramente real. Ya no tiene parte imaginaria, entonces como está en el denominador, yo puedo dividirlo por todos los términos del numerador. Y ya se vuelve una multiplicación simple. ¿Sí? Entonces, ahora el siguiente paso, ahora continuamos con la multiplicación del numerador y al final cada término se divide entre la constante, porque ahora este b por b conjugado se vuelve una constante. Entre la constante b conjugado, que es simplemente un número, ¿sí? Ya no es un número completo. Entonces, ahora la siguiente parte es multiplicar a por b conjugado. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacerlo. Son los binomios de arriba, nada más que ya no son binomios conjugados, porque tengo a, ahorita aparecen aquí, a por b conjugado
Entonces aquí sería x1, y1, x2 menos y2. ¿Sí? Entonces este es el numerador. Pues vamos a simplificarlo. Entonces, esta multiplicación es igual. Real por imaginario, imaginario por real, y imaginario por imaginario. Y es la multiplicación normal, ¿sí? Entonces nos va a quedar x1, x1 por y1 más, ahora la parte real por la parte imaginaria. Sería menos, perdón. Más por menos, menos. x1 por y2 y es el siguiente término. Ahora multiplico imaginario por real. Sería más y1. Bueno, lo voy a ordenar. Sería x2 y1 y. Aquí como ya no son binomios conjugados, aquí no se va a poder simplificar esto, ¿sí? Porque nos va a quedar x2 y1, x1 y2, son números totalmente diferentes. Ahorita se compila. Y el último término sería imaginario por imaginario. ¿Sí? Entonces, sería más por menos, menos y1, y1, y2 y luego y cuadrada. ¿Sí? Aquí como en todas las multiplicaciones de números complejos, aparece la y cuadrada. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo que veíamos en la multiplicación. La y cuadrada la cambiamos por menos 1 y esto se convierte en un número real positivo. Y se va, bueno, de signo opuesto, depende de los valores que hemos dicho. Y este se va a sumar a este, porque este es real y estos dos son imaginarios. Entonces, primero vamos a sustituir la y cuadrada. Entonces, ejemplo, donde sabemos que y cuadrada es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, hacemos esa sustitución. Déjenme poner aquí. Entonces, aquí voy a poner más esto. Y aquí sustituyo por menos 1. Ahorita les enseño la calculación, para que vean la ecuación. Entonces, como y cuadrada es menos 1, aquí me faltó el igual. Entonces, en el último término, que es aquí, cambiamos la y cuadrada que teníamos acá por menos 1. Entonces, lo que les decía, siempre el último término cambia de signo y se vuelve un número real. Entonces, voy a agrupar este con este. Y vamos a ponerlo aquí. Otra vez voy a poner esto. Pero ahora voy a agrupar la parte real con la parte real, que son estos dos. X, Y1, X1. Aquí creo que me equivoqué. Aquí es X1, X2, aquí me equivoqué. Aquí es X1, X2, X1, X2. ¿Sí? Es la real por la real. Ahorita cambian estos dos. También debe cambiar acá arriba. ¿Dónde más se puso mal? Nada más ahí. X1, acá también está mal. X2. Ahorita se corrige aquí también. Porque es real por imaginario. Está. Imaginario por real. Este por este. Y1, Y2. Aquí está X1, X2. X1, Y2. X2, Y1. Ok. Y ahora aquí nos queda X1, X2. Y ahora este lo paso aquí sumando a este. Entonces aquí sería más. Que
Mejor le vuelvo a poner más. Este paréntesis. Y1 por Y2. Y estos son los números reales, que nos queda al inicio y otro al final, y cambia de signo. Y ahora los imaginarios también los puedo agrupar. Entonces voy a poner primero el positivo y luego el negativo, ¿sí? Esto siempre se debe ordenar en matemáticas. Entonces pongo más, pongo el positivo primero, que es x2, y1, y luego el negativo, x1, y2. Y cerramos. Ahora como tienen factor común también aquí, pongo la y como factor común, porque los dos son imaginarios. Estas y las voy a sacar hasta acá. Y ahí está, ¿sí? Entonces estos dos, el primero y el último, serían la parte real de la multiplicación, y los del medio son la parte imaginaria. Esto es la multiplicación que ya habíamos visto. Ahora voy a hacer la división. Ya nada más nos falta ahora, como les decía aquí, cambiamos la i y la multiplicación del numerador. Al final, cada término se divide entre esta constante que nos dio, que es la suma de los cuadrados del denominador, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Simplificando. Dividimos estos dos términos entre la suma de cuadrados, ¿sí? Ahora ya no es una diferencia de cuadrados, se convierte en una suma de cuadrados. Entonces otra vez pongo esto aquí. Pero ahora ya sería la división. Entonces ponemos una ecuación. Entonces ponemos a sobre b es igual a división de a overline b sobre b overline b. Bueno, lo completamos aquí. B overline b, ¿sí? Entonces esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Ya tenemos esta multiplicación, ya tenemos esta multiplicación. Aquí nos da una suma de cuadrados y aquí nos da estos dos términos, ¿sí? Entonces voy a sustituir eso. Entonces aquí arriba nos va a quedar estos dos términos que ya teníamos acá. Voy a poner aquí, sí, todo eso como el A overline B. Y el denominador es la suma de cuadrados que nos quedaba aquí. Y este lo cambio por el B overline B. Entonces ahorita va a aparecer aquí la suma de cuadrados, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer, me sobran paréntesis. Ya está. Ahora lo que hay que hacer, como ya el denominador es un número real, yo puedo separar esta división. Cuando hay is abajo no se puede, ¿sí? Entonces esto se puede separar en dos fracciones. Entonces lo que sigue es separamos en dos fracciones. Lo que da. Okay. Entonces esto otra vez. Ahora tengo una fracción, pero nada más de la parte. Dejen copiar la fracción para ponerlo aquí. Más otra fracción. Entonces nos van a quedar dos fracciones. Ahorita le quito lo que me sobra.
Entonces, esta fracción la voy a separar en dos fracciones, pero en una parte voy a poner la parte real, quito la parte imaginaria. Entonces, la primera fracción va a ser la parte real entre la suma de cuadrados. Y el otro le voy a quitar la parte real. Y el más. Entonces, ahora me va a quedar acá la parte imaginaria. Entonces, aquí puedo ponerla ahí dentro o fuera de la fracción, donde quieran ponerlo. Ya sabemos ahora que aquí estos son puros números reales. Estos son puros números reales, pero multiplicados por i. Y ya tenemos un número complejo. ¿Sí? Y ese es el procedimiento de la división. ¿Ok? ¿Entendieron todo el procedimiento? Ya que lo veamos con números, lo van a entender mejor. ¿Sí? Entonces, el ejemplo más simple, por eso lo vi primero con la inversa de la unidad imaginaria, porque es la división más simple. 1 entre i, nada más sacamos el conjugado del denominador, que es menos i. Al multiplicarlos desaparece la i, porque esto se vuelve 1 positivo. Entonces la inversa de i es menos i. ¿Sí? Y ahora si pusiéramos una inversa de otro número complejo, a ver si lo hace. Vamos a hacer problema. Bueno, subsection. Hagan este problema. Define the beginning equation. Otra inversa, que es lo mismo que una división. Fracción 1 sobre 1 más. Déjenme pongo acá donde está el problema. Aquí está. Calculen esta división. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el numerador, el denominador. Es lo que hay que identificar. ¿Sí? Y luego del denominador tenemos que obtener el conjugado. Multiplicarlo por arriba, abajo. Y les va a dar aquí abajo la diferencia de la suma de cuadrados. Entonces, si divido esto, ¿cuánto les da? Les daría 1/2 más 1/2. Ahorita se copia. ¿Daría esto? Ya lo pueden hacer mental porque son muy poquitas operaciones. Y aquí está la fórmula. Nada más chequen si está bien o me equivoqué, de verdad. Menos. ¿Sí le entendieron cómo hice la división? ¿No? ¿O sí? ¿Alguien está ahí o no hay? Ya se fueron todos. No, sí están ahí todos. Miren, para hacerla, nada más hay que ver el numerador y denominador. El numerador queda igual, pero el denominador, entonces, lo primero es tener el conjugado del denominador. Entonces, ¿cuál es el conjugado del denominador? Voy a escribirlo con una ecuación. Entonces, aquí le podemos poner cualquier letra. Voy a poner D. D es igual a 1 más I. 1 más I.
Ese es el denominador. Ahora, el conjugado del denominador es de barrita, ¿sí? Overline de. ¿Cuál es el conjugado? Se cambió de hoja, aquí está. El conjugado de D es 1 menos I. Nada más cambio el signo de la I. ¿Sí? Este número sería, vamos a graficarlo, es 1 más I, estaría aquí. 1 I. Y el conjugado está aquí. 1 menos I. ¿Sí? Ya ese es su conjugado. ¿Ok? Entonces ahora tengo que multiplicar este por el numerador y denominador. Entonces nos va a quedar esta fracción que teníamos aquí. Y quito esto. Entonces sería ahora otra fracción. Y pongo 1 por el conjugado. 1 menos i. Y luego en el denominador sería 1 más i por 1 menos i. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el denominador siempre va a ser igual, binomios conjugados. Y el producto de los binomios conjugados nos da la suma de los cuadrados de las componentes, que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. Y multiplican el de arriba, entonces nos queda así. Nos queda una fracción otra vez. Lo de arriba es igual porque es 1 por 1 menos i, queda 1 menos i. Dividido entre la suma de los cuadrados, que es 2. Y ya está aquí. Ya este es el resultado, porque aquí tenemos 1 medio menos 1 medio de i. ¿Sí? Y ya es toda la división, pero la pueden hacer mentalmente. No tienen que hacer todo esto, porque acuérdense que el denominador siempre va a ser la suma de los cuadrados. Y arriba lo multiplico por el conjugado. Entonces, como nada más era 1, el conjugado es 1 menos i sobre la suma de los cuadrados, 2. Y lo separo en parte real y parte imaginaria. Entonces, este es la inversa de este número. 1 menos 1 sobre 1 medio menos 1 medio. Entonces, la inversa queda, es 1 menos 1 medio queda aquí. Es 1 medio aquí. Ajá. Esa es la inversa de este número. ¿Sí? Siempre se refleja y se invierte la magnitud. ¿Sí? Porque la magnitud de este es 2. La magnitud de la inversa es 1 medio. ¿Sí? Entonces, hay gráficas en GeoGebra que pueden ustedes ahí ver de la división. Las vemos mañana. Y si todavía tienen dudas de la tarea, me mandan un correo o me mandan sus archivos. Si tienen problemas con el Google Hojas en el teléfono, me escriben también para yo mandarles una liga a un archivo de Google Hojas y usen ese, ¿sí? Y por hoy sería todo. Entonces traten de entender este ejemplo que vi, hagan otros ejemplos y en Excel vemos mañana cómo se hace en Excel y con coordenadas polares. ¿Alguien quiere preguntar algo? Maestro, estaba checando ahorita el archivo de la tarea. Sí, Ya ve que habíamos hecho unos problemas, bueno, lo había continuado, unos problemas sí. ahí de ejemplo. ¿Eso los vamos a borrar o lo vamos a Sí, ampliar no, las respuestas abajo? todo eso bórrenlo. Todo eso ahí lo borran porque ya puse los ejemplos de los dos grupos. Entonces les van a aparecer muchos ejemplos. Entonces todo eso, el texto lo pueden, está más como ayuda que se los puse ahí, fórmulas, pero todos los ejemplos los pueden borrar. Nada más acá busquen dónde inicia el ejemplo. Aquí les puse en comentarios borrar esto hasta aquí. Y luego el otro ejemplo, igual ahí les puse borrar el ejemplo. Y este sería hasta acá. Y luego este otro ejemplo, borrarlo hasta acá.
¿sí? Entonces busquen eso y nada más háganlo con cuidado, que no se vayan a llevar a un ítem o el fin del enumerar o el fin del documento. Si les ponen rojo, quiere decir que borraron algo. Entonces regresenlo a como estaba y si no pueden regresarlo, pues me lo mandan y yo les ayudo a recuperarlo. ¿Sí? Entonces me mandan correo si tienen problemas, si no vemos mañana las dudas. Y si no pueden usar los complejos en el teléfono, también mándenme un correo. Ok, entonces por hoy es todo. Vayan terminando la tarea para que puedan, ya no tengan que trabajar el fin de semana, pero tomamos hasta el lunes en la noche es el límite. Ok, el lunes todavía podemos ver más dudas. ¿Ok? Y eso es todo por hoy.